Cristo Jesús damos las gracias y oramos. Amén y amén. Y así pueden tomar su asiento en esta mañana. En febrero de 1933, en su camino de San Diego a Manila, iba un barco llamado el Ramapo. En inglés no sé cómo se dice, es un nombre muy raro, ¿verdad? Pero este barco iba de San Diego a Manila. Y en medio de esta travesía, ¿verdad? Este barco de la Armada estadounidense se vio atrapado en medio de una tormenta implacable, una tormenta enorme. El oficial que estaba de guardia esa noche estaba hasta arriba, ¿verdad? Y en el puente de ahí pudo vislumbrar que se aproximaba una ola. Pero esta ola era diferente a las demás. Esta ola era diferente al resto, ¿verdad? Y esta ola grande, esta ola enorme venía corriendo hacia ellos. Venía, se dice que a 50 nudos de velocidad, una velocidad tremenda, ¿verdad? Y esta ola tenía unas dimensiones muy grandes, ¿verdad? Según se dice que tenía una altura de 34 metros, más o menos 112 pies de altura. Y de ancho y de largo tenía unos 350 metros. A lo largo quiere decir que de aquí hasta allá, ¿verdad? De aquí a aquí, como lo ven aquí, era una 112 pies de largo, 350 metros de largo, más de 1000 pies de largo tenía esta ola. Venía con una fuerza imparable, dispuesta a arrasar con cualquier cosa que se le pusiera en el camino. Esta era una ola de esas que casi nunca se ven, ¿verdad? Pero en este año 1933, esta tripulación del barco, el Ramapo, se vio afectada por esta ola. Y no la causó ningún maremoto ni un tsunami, nada de esto causó esta gigantesca ola, simplemente fue generada por el viento, la corriente y todas las demás cosas que había ahí a su alrededor. Y esta ola comenzó a acercarse más al barco, y entre más se acercaba, más crecía esta ola. Esta ola siguió adelante, ¿verdad? Y cuando se acercó al barco, el barco pudo librar esta ola gigante. Este barco tuvo una suerte extraordinaria y les voy a contar por qué. Porque si el barco hubiera sido un poquito más corto, 15 metros más corto, se habría deslizado, ¿verdad? Si hubiera sido más corto, supongamos que hubiera sido por acá, la ola lo hubiera levantado, ¿verdad? Y al levantarlo, el barco hubiera caído de picada y se hubiera enterrado aquí y se hubiera estrellado con la ola, ¿verdad? Con el hueco que genera. Esta embarcación tuvo una suerte increíble, o sea que hubo muchas cosas, ¿verdad? Que hicieron que este barco no pudiera estrellarse. Una embarcación más pequeña, por ejemplo, un yate, un barco pesquero, ellos se hubieran enterrado en esa ola y nunca más los hubieran visto, ¿verdad? Pero gracias a estas cosas, ¿verdad? Este barco no fue aplastado por esa ola. Esta embarcación pudo sobrevivir al ataque de estas olas rebeldes, gracias a los factores que ya se mencionaron. Toda esta combinación fue perfectamente, ¿verdad? Se orquestó perfectamente para que este barco no pudiera estrellarse. Al final, la tripulación y todos los demás, el capitán y todos pudieron llegar a Manila. Y posteriormente empezaron a contar la historia de la ola más grande registrada, ¿verdad? En aquel tiempo, en el 1933, alta como un edificio más o menos, para que tengan una idea, de 11 pisos. Imagínense un edificio de 11 pisos, así estaba la ola de grande. Y de ancha como un centro comercial, era una ola monstruosa. Y estas personas empezaron a contar esta historia de cómo pudieron sobrevivir a esta ola gigantesca, ¿verdad? En medio del mar. Todos en la vida vamos a atravesar por tormentas. Esto es inevitable. No podemos nosotros controlar eso.
Eso simplemente se forman, ¿verdad? Las tormentas en nuestra vida. Y puede ser que quizá tú estés atravesando una ahora mismo. Mi propósito en esta mañana es equiparte para que tú puedas superar estas olas. De la misma manera que este barco pudo superar esta ola gigantesca, mi propósito es ayudarte a que tú puedas superar estas olas. Y de la misma manera que esta tripulación pudo contarle a los demás cómo ellos habían sobrevivido a esta ola, mi propósito es que tú también puedas contar a otros las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Quiero compartir contigo 3 principios bíblicos que te van a ayudar a poder sobresalir, ¿verdad? A poder salir adelante cuando estas tormentas lleguen a tu vida. ¿Cómo navegar las tormentas en tu vida? Quiero que, si tienen sus Biblias, las abran en Santiago 1, 2 al 4. Vamos a estar ahí en Santiago 1, 2 al 4. We're going to be in the book of James 1, 2 and 4. James 1, 2 and 4. Santiago 1, 2 al 4. Y dice así: Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en otra traducción que tengo aquí, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte, dice la palabra de Dios. Santiago está escribiendo esta carta a las iglesias, ¿verdad? Si leemos al principio, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, escribe él a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Él está escribiendo a iglesias, a personas cristianas que están esparcidas por todo el mundo debido a la persecución que había en ese momento, ¿verdad? Estas iglesias, estos cristianos estaban esparcidos, estaban siendo perseguidos, golpeados y estaban pasando por diversas pruebas en la vida, ¿verdad? Estas personas se encontraban como muchas veces nosotros nos sentimos, ¿verdad? Nos sentimos cargados, nos sentimos con pruebas, y así mismo se sentían estas personas. Después Santiago dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. La palabra griega que se escribe aquí para pruebas es pierasmos, ¿verdad? Pierasmos, y puede significar muchas cosas, puede significar por lo menos 5 cosas. Lo primero es que puede significar un experimento, un intento, una prueba para ver si algo funciona, como se ve en Juan 6:6. La número 2 es que es una prueba de la fidelidad o del amor de alguien, como en Gálatas 4:14. O puede también significar una tentación, una invitación al pecado, como en Mateo 4:1, cuando Satanás tienta a Jesús. O la número 4 puede ser una adversidad, una aflicción, un problema enviada por Dios para probar el carácter, la fe o la santidad de alguien, como en 1 Corintios 10:13. Y por último, puede también significar una tentación hecha a Dios por parte de los hombres, como en el Salmo 78:41 o en Hebreos 3:8. De cualquier modo, ¿verdad? Santiago parece que incluye aquí todas estas cosas de las que se dice pruebas, ¿verdad? Eran pruebas de las que estaban pasando todos esos cristianos esparcidos por todo el alrededor ahí. Estaban pasando por momentos muy difíciles. Y lo que Santiago quiere hacer al escribir esta carta es animarlos a poder navegar, es ayudarlos a poder salir adelante cuando pasen por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque todos vamos a pasar por pruebas. La pregunta aquí no es
Sí, vamos a pasar. La pregunta es aquí, cuando tú pases por las pruebas, tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar preparada, tú tienes que estar con el firmamento, con un fundamento firme en la palabra de Dios para que tú puedas salir adelante y victorioso. ¿Por qué? Porque estas pruebas son para nuestro beneficio y ahorita vamos a compartir adelante por qué es importante esto. Pero quiero compartir contigo hoy 3 verdades bíblicas para ayudarlos a navegar las tormentas en su vida. Y la primera es que tienen que tomar las pruebas por el lado amable, ¿verdad? Y esto quizá les recuerde algo, pero esta frase de tómalo por el lado amable, ¿quién la dijo antes, si recuerdan? Alguien. Había un personaje muy famoso que siempre que se equivocaba o le hacía algo mal a alguien, siempre decía, tómalo por el lado amable. No, el Chompiras. Ustedes recordarán, el Chompiras era el personaje, ¿verdad?, que salía en el programa Chespirito. Y este personaje era un ratero, ¿verdad? Él jugaba el papel de un ratero, pero era un ratero tonto, ¿verdad? No era un ratero vivo, no era un ratero como los de ahora que te ven y te roban y te sacan todo sin que te des cuenta. Este era un ratero tonto. Se metían a robar una casa y siempre los agarraban. Se metían a robar algo y a veces se metían a la casa y agarraban todo y se salían y dejaban las bolsas adentro. O sea que siempre pasaba algo con él que lo hacía ver como un ratero tonto. Entonces siempre que ocurría algo así, él siempre decía, tómalo por el lado amable, ¿verdad? Pero no solo eso, esta persona, el Chompiras, a pesar de ser un ratero, a pesar de ser una persona tonta, él tenía esta frase, ¿verdad?, que decía, tómalo por el lado amable, pero una característica de este personaje era que él nunca perdía el ánimo. A pesar de lo mal que le fuera en la vida, a pesar de la pobreza en la que él vivía, a pesar de cómo lo tratara la vida, él nunca perdía su capacidad de tener el buen ánimo, ¿verdad? Y esta frase, ¿verdad?, que dice, tómalo por el lado amable, encierra un gran secreto del estilo de vivir de este personaje, ¿verdad? Porque él se da cuenta que tiene muchos problemas, pero sin embargo, él siempre le buscaba el lado positivo a las cosas. El Botijas, que era el otro personaje, siempre lo golpeaba y siempre lo trataba mal, pero el Chompira siempre trataba de ver el lado positivo de las cosas. Aunque la policía lo agarrara en el intento de robar algo, aunque la chimotrufia llegara y a veces lo golpeaba, él siempre miraba el lado positivo de las cosas. Esto mismo, más o menos, es lo que Santiago quiere decirle a la iglesia. Cuando ustedes pasen por pruebas en la vida, cuando ustedes estén pasando por esas tormentas en su vida, Santiago quiere decirles o les dice, tengan por sumo gozo. En otras palabras, véanlo por el lado amable, véanlo por otro lado, por el lado positivo de las cosas. Hay otra traducción, por ejemplo la que yo tengo, que dice, considérense muy dichosos cuando estén pasando por pruebas. Considérense dichosos cuando pasen por pruebas. Cuando Santiago dice, tengan por sumo gozo, él le está animando a sus lectores a examinar la forma en que deben afrontar las pruebas. Porque si tú piensas por un segundo, cuando nos llegan las pruebas a nuestras vidas, nosotros podemos reaccionar de 2 formas. O una, le buscamos siempre el lado negativo a las cosas, o le podemos buscar el lado positivo, ¿verdad? Nosotros podemos, como hace mucha gente cuando le llegan las pruebas a su vida, ¿qué hacen? Abandonan la iglesia, abandonan la fe, abandonan todo. O podemos nosotros verlo de otra forma y anclar nuestra fe más en Cristo Jesús. Uno puede decidir cómo reacciona a las cosas que le pasan en la vida. Y esto es lo que Santiago está diciendo. Podemos verla de 2 formas, pero yo quiero animarlos. Yo quiero decirles que ustedes tengan por sumo gozo cuando se enfrentan a estas cosas en la vida. ¿Por qué? Porque siempre hay otra forma de ver las cosas. Y esto es lo que Santiago les está diciendo aquí a los hermanos esparcidos por todo el mundo, que él los está invitando a desarrollar una nueva y mejor actitud
que considere las pruebas desde una perspectiva de Dios. Santiago quiere que los creyentes sepan que deben esperar estas diversas pruebas en la vida cristiana. Y todos vamos a pasar por pruebas. Todos vamos a pasar por diversas pruebas. Y aquí lo que Santiago quiere es preparar a los hermanos y a las hermanas que estén listos. ¿Por qué? Porque cuando la prueba viene muchas veces nos sorprende a todos, ¿verdad? Muchas veces no estamos preparados, pero Él quiere que todos estemos no con la guardia baja, pero con la guardia lista y preparada para que cuando nos sobrevenga algo, nosotros no estemos flaqueando ni seamos débiles. Las pruebas, mis hermanos, quiero que ustedes aprendan a verlas de una forma distinta. ¿Por qué? Porque las pruebas forman parte de la experiencia de la vida cristiana. Las pruebas son parte de nuestra experiencia y son parte de cómo nosotros crecemos como cristianos. Es la manera de cómo uno madura espiritualmente. Jesús le dijo a sus discípulos, dice, en este mundo ustedes van a tener aflicción. Escuchen bien lo que le dice Jesús a sus discípulos en Juan 16:33. En este mundo ustedes van a tener aflicción, pero Jesús no para ahí. Jesús no se detiene ahí. Él después continúa y les dice, pero confíen en mí. ¿Por qué? Dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Existe otra forma de ver las pruebas en la vida y es confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya venció todo. Cuando nosotros nos aferramos a Jesús, Él nos garantiza que también nosotros vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque Él ya venció el mundo y nosotros debemos de aferrarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él ya venció todo y no confiar en nuestras propias fuerzas. No confiar en mis habilidades. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos vencido nada. Sin embargo, Jesús dice, confíen en mí. Santiago quiere que no le tengamos miedo a las pruebas. Él quiere que tú no veas las pruebas como algo negativo. Porque recuerden que en el tiempo antiguo, muchas veces cuando las pruebas venían, muchas veces la gente pensaba que era porque tú habías cometido algún pecado y Dios te estaba castigando, y esa es la mentalidad que la gente tenía en aquel tiempo. Ustedes recordarán cuando Jesús va caminando con sus discípulos y ven a un ciego y los discípulos le preguntan, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que este hombre naciera así? Y Jesús le dice, ni él pecó, ni sus padres pecaron, sino que esta enfermedad que él tiene es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver las pruebas no como algo negativo, sino debemos de verlas como algo con un propósito divino. ¿Por qué? Porque las pruebas tienen un propósito. Mi segundo punto que quiero compartir con ustedes es que las pruebas no son casualidades en la vida del creyente. Nada pasa por casualidad. Nada pasa simplemente por pasar en esta vida. ¿Ustedes alguna vez han visto algo que ocurra simplemente por casualidad? Simplemente porque pues, sucedió y ya. Si ustedes piensan, nada pasa por casualidad. Todo tiene un propósito en esta vida, ¿verdad? Y lo mismo está pasando aquí, lo mismo quiere Santiago que la gente vea, que las pruebas no son una casualidad, que las pruebas no son algo que nosotros debemos de ver como negativo, sino al contrario, son pruebas que tienen un propósito divino en tu vida. ¿Ustedes saben cómo se refina el oro? El oro, mis hermanos, cuando se extrae de las minas, se extraen toneladas, pero de tierra. No es oro como lo conocemos, ¿verdad? El mineral brilloso y dorado, no. Cuando se extrae de las minas, se extraen toneladas de tierra, pero esta tierra trae, mezclado ahí, trae oro, trae plata y trae otras cosas, ¿verdad? Tantos minerales y tantas cosas que trae ahí mezcladas. Y cuando
se extraen estas toneladas, entonces empieza un proceso de separación, ¿verdad? Ponen la tonelada, entonces empieza a separar lo que es la tierra y otros minerales, y entonces empiezan a separar el oro. Y es un proceso largo, ¿verdad? Pero una vez que se separa todo, la tierra la desechan y el oro se pone aparte. Y entonces el oro se empieza a fundir y empiezan a crear barras. No estas, ¿verdad? No estas barras, pero simplemente son otras barras que ellos hacen. Esta barra contiene oro y contiene plata y otros cuantos minerales, ¿verdad? Pero el proceso no termina ahí. Después de esto, el oro tiene que pasar por dos procesos más. Uno es el proceso Miller y el proceso Woolwell, ¿verdad? El primero es, el proceso Miller es que tienen que pasar el oro por un proceso de calor, donde lo funden y después con una fórmula de cloro la inyectan en este oro, y entonces empiezan a separar las impurezas y se empieza a separar todo. Y al final ellos obtienen oro puro de un 99.5%. No es oro puro todavía, ¿verdad? Porque es un 99.5. Después sigue el otro proceso, el proceso Woolwell, ¿verdad? Donde estas mismas barras que ya están procesadas se someten a más calor, a modo de fundirlas, y les inyectan más químicos, de modo que este químico empiece a separar esas impurezas de lo que es el oro puro. Y como resultado se obtienen unas barras de 99.9 de oro puro. Y esos son los lingotes, como se conocen, o como estas barras de ahí de 1000 gramos, 99.9 oro fino, oro puro. Las pruebas, mis hermanos, no son casualidades en tu vida. Las pruebas a las que tú y yo somos sometidos tienen un propósito, y el propósito es refinarnos, es hacernos puros así como el oro. Es ayudarnos a alcanzar una madurez espiritual que nos mantenga firmes ante cualquier tormenta en la vida. Así de la misma forma que el oro es sometido al fuego, que el oro es sometido a otras cosas para purificarlo, Dios de la misma manera pone a prueba nuestra fe. Prueba la fe para separarnos, para hacernos puros, para hacernos alcanzar esa madurez espiritual que nos mantenga firmes. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todos vamos a atravesar por estos procesos y tenemos que estar listos y preparados. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades y los poderes celestiales de este mundo. Y Dios quiere prepararnos para todo eso. Santiago 1:3, él explica que Dios quiere que las tribulaciones pongan a prueba nuestra fe y nos ayuden a perseverar espiritualmente. Las pruebas son como los desafíos de entrenamiento de un deportista. Ustedes han visto que un deportista tiene que desarrollar su resistencia física para poder aguantar cuando está haciendo el deporte. El atleta espera que los desafíos físicos y mentales por los que va a pasar le beneficien. De esa misma manera, Dios está ejercitando nuestra fe. Nada pasa por casualidad en la vida del creyente, nada pasa por casualidad en tu vida. Si tú estás atravesando por problemas, tormentas, situaciones en tu vida, quiero decirte en esta mañana que nada de eso es pura casualidad. Dios está tratando contigo, Dios está fortaleciendo tu fe. Dios lo que quiere es que tú desarrolles tus músculos espirituales. Imagínate que anduviéramos por la vida tranquilos y nunca nos enfrentáramos a dificultades. Pasaría esto: nuestro carácter cristiano nunca estaría a prueba y nunca se desarrollaría lo suficientemente como para soportar los ataques del enemigo. Si nosotros anduviéramos tranquilamente por la vida y nunca nos enfrentáramos a dificultades, igual uno como persona no se desarrolla. Las pruebas desarrollan, como lo mencioné anteriormente, nuestros músculos espirituales, nos dan el vigor y la resistencia necesarios para mantener el rumbo que nosotros debemos seguir. En Romanos 5, 2 al 5 dice que las pruebas son motivo de gozo porque nos enseñan a depender de Dios y a confiar en Él.
Primera de Pedro 1, 6, 7 dice: si la fe que se pone a prueba se convierte en fe auténtica, fe sólida, fe inquebrantable, y dice Primera de Pedro: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nada, mis hermanos, las pruebas no son casualidad en tu vida. Tienen el propósito de fortalecer tu fe. El primer punto, ¿verdad?, que mencionaba, tenemos que ver las pruebas en la vida de un lado como Dios quiere que lo veamos, de un lado con un propósito divino. La número 2 es que las pruebas no son casualidades, sino que las pruebas están desarrollando nuestra fe, las pruebas están simplemente fortaleciéndonos, haciéndonos más fuertes. Y por último, la última que quiero compartir contigo es que soportar las pruebas trae una gran recompensa. Así como el atleta que todos los días va y levanta pesas, o va y corre, o va y hace cualquier otro deporte, y al final, cuando él compite, él puede ver que realmente tiene una recompensa lo que ha hecho. Por ejemplo, Usain Bolt, el corredor de Jamaica, que ya no compite ahora, pero él, cuando lo entrevistaban, él dice, la gente me ve que yo simplemente corro 10, 20, 30 segundos y piensan que es todo, pero lo que la gente no ve es todo el trabajo que yo tengo que hacer por 4 años para prepararme para correr 10 segundos. Ellos no ven eso, ellos simplemente ven el resultado. Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces cuando la gente te pregunta, hermano, ¿por qué tú tienes una fe tan fuerte? Bueno, es porque yo puedo soportar las pruebas cuando me vienen. Las pruebas que muchas veces nadie ve, las pruebas que muchas veces nadie entiende, esas pruebas lo único que hacen es hacerte fuerte para cuando llegue la tormenta no te muevan. La última, como lo dije, soportar las pruebas trae su recompensa. Todo tiene su recompensa en esta vida, mis hermanos. Todo tiene recompensa en esta vida, ya sea que si tú has hecho algo bueno, vas a cosechar algo bueno. Si tú has sembrado algo malo, tú vas a cosechar algo malo. Todo en esta vida tiene una recompensa, ya sea una recompensa buena o mala. Santiago 1:4 dice que el creyente que persevera en las pruebas, dice, es perfecto. Dice aquí la palabra de Dios, dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, ¿verdad? Uno soporta las pruebas en la vida, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final de este proceso, porque al final de todo lo que nos sucede, si nosotros nos mantenemos firmes, la palabra de Dios dice que vamos a alcanzar la perfección. Pero esto se refiere aquí a la perfección de que yo ya no voy a hacer nada malo, de que voy a estar sin pecado, sin fallas morales. No se refiere a ese tipo de perfección, ¿verdad? Porque perfecto solo hay uno, Jesucristo. Nosotros somos seres imperfectos, pero lo que aquí se refiere aquí por la palabra perfección habla de madurez o desarrollo espiritual. Dice aquí también en la palabra, dice que para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Los cristianos que enfrentamos pruebas con una perspectiva gozosa, confiando en Dios para lograr un bien, desarrollamos nosotros una madurez espiritual completa. ¿Y a quién de nosotros no nos gustaría gozar de una madurez espiritual completa? O una madurez que cuando llegan las pruebas no te mueven, que cuando llegan las olas en la vida no te pueden mover. Y eso es lo que hace la prueba de nuestra fe. Nos hacen fuertes, nos hacen resilientes a todo lo que pasa en la vida. Para tener por sumo gozo cuando nos enfrentamos a pruebas, debemos evaluar las dificultades de la vida con los ojos de la fe y verlas a la luz del buen propósito de Dios. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar cómo vemos las pruebas en nuestra vida, porque todo proviene de Dios.
Y todo tiene un propósito. La palabra de Dios dice que si nosotros amamos a Dios, si nosotros realmente vivimos conforme a su palabra, todas las cosas ayudan para bien. Todas. Tanto lo bueno como lo malo, todo nos ayuda para bien para aquellos que aman y viven conforme al propósito de Cristo Jesús. Si tú eres una de estas personas que confía en Dios realmente con todo tu ser, yo te aseguro que cuando tú comienzas a ver las pruebas en la vida con los ojos de la fe y a verlas con un propósito, puedes encontrar gozo en medio de la tormenta. Hay un canto muy hermoso que de eso habla, dice, puedes tener paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque tu paz no viene de las circunstancias o de las cosas que tú puedas poseer. Tu paz y tu gozo vienen simplemente de saber que Cristo tiene un propósito en medio de las pruebas, y ese gozo es hacerte desarrollar tu madurez espiritual. Y es por eso que nosotros podemos tener gozo. Cuenta la historia que un perro ya muy viejo no podía ver muy bien, ¿verdad? Y dicen que este perro cayó en el pozo de un granjero. Y después de evaluar la situación, el granjero quería salvar al perro, pero no podía, no sabía cómo. Pero también quería salvar el pozo, ¿verdad? Porque era un recurso que él tenía para sacar agua y regar plantas y ocuparlo para muchas otras cosas. Y después de evaluar la situación, decidió que no valía la pena rescatar al perro ni salvar el pozo. Por lo tanto, él planeó enterrar al perro en el pozo para terminar con el sufrimiento. Y este granjero fue y sacó una pala y empezó a palear, ¿verdad? Y al principio el perro se puso medio histérico, ¿verdad? Se puso como no sabía qué hacer. Y cada vez que el granjero echaba una paleada de tierra, pues el perro se sentía incómodo porque no sabía qué estaba pasando. Pero a medida que el hombre seguía paleando y la tierra seguía golpeando la espalda del perro, al perro se le ocurrió algo. Y fue cayendo en la cuenta de que cada vez que una paleada de tierra caía sobre su cuerpo, el perro debía sacudírsela y dar un paso hacia arriba, porque recuerden que cuando la tierra cae va aumentando, ¿verdad? Entonces el perro decidió sacudir la tierra y dar un paso hacia arriba, sacudir la tierra y dar un paso hacia arriba. Y el perro se animaba y se daba ánimos diciendo: sacúdete y da un paso, sacúdete y da un paso hacia arriba, sacúdete y sigue adelante. Y el perro se animaba. Y por doloroso que fueran los golpes de la tierra que le caían al perro, o angustiosa que parecía la situación, el perro viejo combatía el pánico y se mantenía sacudiéndose la tierra y subiendo poco a poco. Luego de un tiempo, ¿verdad?, de tanto que el granjero apaleaba y apaleaba, el perro pudo subir lo suficiente para brincar y salir del pozo. Lo que parecía que iba a enterrar a este perro, ¿verdad?, lo que parecía el fin para este perro, el perro en realidad lo vio de una manera y manejó la adversidad de que algo que lo iba a matar, él lo tomó para impulsarse, para salir adelante. Y normalmente las adversidades, mis hermanos, en nuestras vidas, cuando llegan, no llegan para sepultarnos, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que las pruebas de nuestra fe son para ayudarnos. Y normalmente estas adversidades no llegan para matarnos, no llegan para sepultarnos, sino que traen el potencial de bendecirnos cuando nosotros aprendemos a verlas con el propósito divino que Dios tiene, que es desarrollarnos espiritualmente en esta vida. Así es que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, ya que su fe está siendo probada con el propósito de fortalecerte y hacerte perfecto en esta vida. Así es que aprendamos, ¿verdad?, a ver las pruebas de una forma diferente y a gozarnos en medio de las dificultades. Oremos. Señor, gracias por su palabra.
Gracias, Señor, porque en ella aprendemos, mi Dios, cómo encontrar gozo en medio de dificultades, cómo tener gozo en medio de problemas, Señor, cómo tener gozo en medio de las pruebas, Señor. Y no se debe gracias a las cosas que nosotros poseemos, Señor. Esto se debe gracias al poder que vive en nosotros, gracias al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Damos gracias, Padre, porque usted nos ayuda en su palabra cómo navegar en esta vida, cómo navegar durante las pruebas, Señor, sabiendo que todo tiene un propósito y nada pasa por casualidad, mi Dios. Yo pido que bendiga a mis hermanos y hermanas en esta mañana. Y si ellos están atravesando por alguna prueba, Señor, yo pido que les bendiga, les dé fortaleza, Señor, les dé ánimo, sabiendo, Señor, que el resultado final es una fe inquebrantable, Señor. Es una fe inamovible, Padre. Gracias por su palabra. Y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén.